Realmente no es un buen momento para ser de izquierda. Más allá de que en la administración de Kast ya ha habido algunas problemáticas, se ha hablado del sueldo de los asesores principalmente, o recientemente el anuncio que no va a hacer ningún tipo de recorte estatal en ciertas áreas como en el caso de cultura en el ministerio, educación y otras áreas particularmente que tienen que ver con áreas del Estado que más controla Chile Vamos, sectores de centro izquierda. Lo que sí tomamos en cuenta es que el sector más colectivista ha tenido muy malas noticias y las más recientes tienen que ver con la investigación que se está impulsando por Contraloría contra exministros de Boric, y en particular la exministra de Salud Aguilera, que si recuerdan hace algunos meses tenía un escándalo por el cual se usó básicamente su poder como ministra para darle privilegio a la mamá en atenciones en hospitales públicos. Y ella lo negó, el gobierno lo negó, acusaron que eran noticias falsas los que decían que hubo abuso de poder y que no había ningún indicio de ello. Bueno, finalmente se ha comprobado que sí hubo abuso de poder para conseguirle el puesto y está avanzando una investigación, a lo vez que se está hablando de una acusación constitucional para impedir que por muchos años la ex ministra pueda ocupar cargos estatales. Efectivamente, cuando ya pensábamos que esta polémica se había ido junto al gobierno del expresidente Gabriel Boric, la Contraloría volvió a tocarle la puerta a la exministra de Salud, Jimena Aguilera. Y es que ya casi 3 meses han pasado desde que la madre de la entonces ministra de Salud fue atendida en el Hospital del Salvador en un procedimiento que hoy está bajo cuestionamiento. Los quiero invitar a recordar, a volver al 3 de enero, donde la ex autoridad descarta cualquier tipo de privilegio frente a la prensa, asegurando que no hubo un trato diferente o preferente en esa cirugía. De hecho, en ese momento afirmó que nunca solicitó una atención privilegiada. Pasemos a escuchar a la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera. Quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia de mi madre, que es una adulta mayor. Reitero que en ningún momento en mis conversaciones con la directora o el traumatólogo solicité una atención especial. Lo único que pedí fue una silla. Lo único que pedí fue una silla. Eso fue lo que dijo en ese momento la exministra de Salud, Jimena Aguilera, para defenderse ante estos cuestionamientos sobre una irregularidad en el trato a su madre. Sin embargo, la Contraloría derribó completamente esa versión, porque un informe de auditoría al que pudo acceder la radio reveló gestiones previas y coordinaciones internas que se activaron incluso antes del ingreso de esta paciente. ¿Qué ocurrió ese día? Vamos al minuto a minuto que da cuenta de esta secuencia que es clave. A las 10 de la mañana, cuando la paciente aún no llegaba al hospital, el jefe de asesores de MinSal, Manuel Nájera, ya estaba en contacto con la dirección del recinto informando su identidad, estado de salud y también el traslado. 1 hora después, la paciente ingresa a urgencia, pero el hospital ya estaba advertido y con coordinaciones internas en curso. Ya es durante la tarde que estas comunicaciones se intensifican y se comienza a evaluar una cirugía express de ese mismo día, pese a que había otros 11 pacientes en espera por más de 100 horas. Es a las 2:30 que el asesor llega al hospital y minutos más tarde lo hace también la ministra de Salud. Ya pasadas las 4 de la tarde y la ex autoridad se retira y poco después se autoriza el uso de pabellón. Es finalmente a las 9:14 que se concreta esta intervención quirúrgica. Rápidamente se encendieron las alarmas, por supuesto, del oficialismo, y desde la UDI ya anunciaron que van a llevar el caso hasta el Ministerio Público. Fue el diputado Daniel Ilayú, recordemos, uno de los primeros en denunciar que se había faltado al principio de probidad, quien insistió en que estas advertencias en sus momentos no fueron escuchadas y que incluso desde el gobierno de Gabriel Boric se les tildó de mentirosos. Dijimos que había tráfico de influencia y el gobierno y la ministra nos trataron de mentirosos. La Contraloría General de la República nos da la razón y no cabe otra posibilidad que el Ministerio Público abra una causa por este delito. Noticias bien malas para el Frente Amplio y esperemos que se apruebe esa acusación constitucional. Aunque ya no está en el cargo, tiene un efecto igual que puede ser bastante significativo porque les impide por varios años ocupar cargos públicos y eso implica cualquier institución que tenga justamente control estatal. Y muchas de estas figuras salen del Estado directamente en su estructura ejecutiva cuando está en el poder para pasar a otras estructuras estatales, pero que duran más en el tiempo. Por ejemplo, se meten a la Universidad de Chile, pasan justamente a fundaciones del Estado, siempre están parasitando del Estado. Entonces, impedirles que puedan hacer eso por varios años, igual es bastante bueno y esperemos que se atrevan a presentar esta acusación constitucional.
Pero no solo el Frente Amplio el que está teniendo malas noticias con respecto al caso de Aguilera, sino que también otro que está teniendo muy malas noticias es el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque ellos fueron de los que más apoyaron la tesis de que Rojas Bade, cuando apareció todo amarrado y secuestrado, había sido un ataque de la ultraderecha, no estos fascistas neoliberales que atacaron al pobre Rojas Bade. Siempre dijimos que el caso era medio raro, que tenía todos los indicios de ser más un autotentado, que incluso lo que tenía escrito en los brazos Rojas Bade no coincidía con los sectores más radicales de lo que llamaríamos la derecha, y por lo tanto era medio turbio, que en realidad todo indicaba que en realidad esto había sido algo planeado internamente. Y ahora cada vez han aparecido más indicios así. Todo ahora indica que en realidad fue un autoatentado. Al mismo tiempo se supo que Rojas Bade está completamente, ¿cómo decirlo de manera diplomática? Su mente estaba ida por el consumo de sustancias ilícitas, ya saben a qué me refiero, no estamos hablando de las livianitas, ¿no? Y al mismo tiempo que él tenía un problema constante con el consumo de esas sustancias. Y al mismo tiempo se observa que todas las cosas que estaban asociadas para la realización de lo que supuestamente fue este secuestro estaban en su propiedad, en su casa o en sus pertenencias. Al final se sabe ya que en realidad lo hizo él mismo, todo indica eso. Y el Partido Comunista había apoyado la idea de que no, miren, ahora hay que movilizarse, están haciendo desaparecer gente, el gobierno de Kast llegó y es una nueva dictadura. Están tratando de decir como este discurso medio paranoico que los sectores de izquierda más dura lo tienen convencido de que prácticamente es un nuevo Pinochet, Kast, y los van a hacer desaparecer y vienen la eliminación de personas. Es realmente una histeria impresionante. Bueno, salieron súper humillados. E incluso tuvieron que salir algunos, como el senador Núñez, que estaba acusando que el gobierno estaba vinculado prácticamente de manera directa con todo esto y que había grupos de ultraderecha que habían hecho esta situación, a pedir disculpas. Pero como todo buen comunista tampoco reconocía que se había equivocado, por lo que jamás reconocen eso, y lo que terminó diciendo fue que en realidad él llegó a ese error por culpa de la prensa, no porque él tuviera justamente estos mensajes alejados de la realidad. Después de la aparición de Rojas Bade tirado en una carretera, allá en camino a Melipilla, cerca de camino a Melipilla, en la comuna de Melipilla, en la ruta 78, el senador senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, posteó en su cuenta de X: condeno el criminal atentado en contra de Rodrigo Rojas Bade, que lo tiene en riesgo vital. Fue un secuestro planificado por grupos de ultraderecha. Si no hay justicia ahora, se abre la puerta a que estos ataques se repitan. Eso escribió el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Digamos que en ese momento, y como mencionábamos hace minutos, la información que circulaba daba cuenta de que Rodrigo Rojas había aparecido en esa ruta, supuestamente golpeado. Él estaba inconsciente, maniatado y con estos rayados políticos en sus brazos. 5 días después, el senador Daniel Núñez echó pie atrás en su acusación. Yo no tuve ninguna información, porque lo dijeron, lleve los antecedentes a la fiscalía, pues ya que usted sabe que son grupos de ultraderecha y que esto estaba planificado, cuente lo que sabe. Yo no tuve ninguna información privilegiada de la investigación. Me basé en la información que vi en los medios de comunicación, que era bastante abundante al respecto, pero que lamentablemente después comenzó a ser relativizada. Actué un poquito apresurado, dijo en CNN. O sea, le echó la culpa a los medios. Que él estuvo apresurado, sí, pero que le echó la culpa a los medios. Yo no sé, nosotros no hemos dicho que eran grupos de ultraderecha, que estaba planificado, no hemos dicho nada. Increíble todo esto, ¿eh? O sea, la incapacidad para reconocer el error en serio, en su totalidad, no existe. Y la cara dura, en ningún medio de prensa se habló que había comprobaciones de que fueran grupos de ultraderecha. Lo único que se dijo fue que había rayados que decían cosas que algunos asociaban a eso, pero que eran rayados y que muchos tenían sospecha, y después que eso se fue dando la información de que en realidad todo indicaba que era un autoatentado. Y era un montaje, pero ellos no reconocen. Y es así, a ellos les encanta decir que dicen la verdad, ¿no? Que los otros son fake news, que son noticias falsas, pero ellos son los que más mienten descaradamente, ni se arrugan para hacerlo, y después cuando los descubren mintiendo descaradamente, porque este es el mismo nivel de mentiras que hacían durante el estallido, que hicieron durante la administración de Boric, siempre mintiendo, reescribiendo la realidad y tratando de censurar al que pensaba distinto, que dicen, no, es culpa de otro. Es culpa de la prensa neoliberal, imperialista, no es culpa de los medios, es culpa de los fascistas, siempre es culpa de otro. Patético. Realmente estas cosas les juegan en contra. Ahora, son buenos momentos también para que ellos caigan más en el abismo, los sectores colectivistas. La única problemática es que ya se están dando
ciertas jugadas de la administración de José Antonio Kast que están generando que estos otros grupos igual se aprovechen para movilizar personas, particularmente el tema de los sueldos que se está viendo con lo de los asesores, que es bastante alto, con el tope de 10 millones de pesos, y también están aprovechando el tema de lo de la gratuidad universitaria para tratar de movilizar a la gente. Ahora, sigue habiendo un apoyo mayoritario para la administración de José Antonio Kast, pero la izquierda, a pesar de estar golpeada, no está completamente derrotada, y por lo tanto hay que estar muy atento a ver cómo se desarrolla en el próximo tiempo y qué es lo que hace Kast, porque si no tiene un buen manejo a lo largo de los años, estos sectores podrían volver a tomar hegemonía. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas humillaciones que han sentido los sectores más de izquierda en estos últimos días? Como también las investigaciones impulsadas por Contraloría. Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!